Being a racing driver means you are racing with other people. And Bueno, if you no longer go for a hola a path todos, los that saludos. exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing. Arrancamos con este homenaje a Ayrton Senna. Mientras todos se van sumando, esperamos que se sume Damon. Así ya arrancamos directamente con esto, con una pequeña presentación para el mejor piloto seguramente de su época. Y yo creo que para los argentinos no va a haber otro igual que Fangio, pero Ayrton Senna dejó su legado en el automovilismo y más en la Fórmula 1, por supuesto. Ahí lo tenemos a Damon, lo saludamos. Damon, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Un cariño para todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Acá estamos, bueno, con ahí Ayrton. estamos con una... ¿Todo bien? Todo bien, recién estábamos mirando una pequeña presentación que hicimos y un video que un poquito resumía lo que fue la carrera de Ayrton, pero creo que no hay un video que pueda resumir lo que significó Ayrton en las pistas. Sí, claramente ya pasó mucho tiempo de aquel fatal 1 de mayo del 94 y sin embargo se lo sigue recordando a Senna como si el tiempo no hubiese pasado. Prestemos atención que Ayrton solo corrió 10 años en Fórmula 1, no llegó siquiera a 10 años. Él debutó en el 84 y falleció en el 94, o sea, en el tránsito de su 10ª temporada. Y, o sea, es más el tiempo que lo estamos recordando que el tiempo que estuvo en la Fórmula 1. Y eso habla a las claras de la huella que dejó en un montón de chicos de todo el mundo. A ver ahí, si me escuchás bien, porque se te cortó un poquito en la última parte. Sí, yo te escucho bien. Ahí está, ahí te escucho. ¿Vos? Bueno, decíamos que Ayrton fue un piloto excepcional, logró 3 títulos, como decías recién, en un poquito menos que 10 años, porque prácticamente fueron 10 años, menos la temporada de 1994, que lamentablemente no la pudo culminar. Pero Ayrton fue en Brasil, lo que significó en Brasil y en todo el mundo, porque también acá en Argentina se lo siente muy fuerte, porque también tenía una amistad muy cercana y un vínculo a Fangio, que era su ídolo, era su referente, y acá en Argentina creo que de la manera que se le idolatra es como pocos países en el mundo, aparte de Brasil. La verdad que el sentimiento en Argentina por Ayrton es muy grande. Sí, en Japón también. En Japón es otro país donde lo quieren mucho y efectivamente con el tema del respeto entre Ayrton y Fangio se ha dado ese vínculo entre los argentinos y Senna. Fíjate que con Brasil tenemos rivalidad en todo, en cualquier deporte. Con Brasil es como que hay siempre pica, ni hablar en el fútbol, donde sea, menos en el automovilismo, justamente porque Fangio y Senna tuvieron ese respeto muy grande. Más adelante también nos pasó con Fittipaldi, con Emerson Fittipaldi y con Carlos Reutemann. Por ahí obviamente la rivalidad volvió un poco más fuerte con la pelea del campeonato entre Nelson Piquet y Reutemann. Pero más allá de eso, siempre hubo respeto en el automovilismo entre Brasil y Argentina y sin dudas que mucho tuvieron que ver en eso Fangio y Senna, de eso no hay ninguna duda. Ayrton llegó a Brasil, a Europa, en 1978 con 18 años. Él ya tenía su pasado en los karting y en los karting, por lo que contaron muchas personas que lo pudieron ver en sus comienzos, cuando él por primera vez se subió a un karting o las primeras carreras, ya demostraba el talento que tenía. Sí, siempre fue muy rápido. De hecho, estuvo corriendo en Argentina, el sudamericano de San Juan en el 79. Corrió con varios pilotos argentinos, entre ellos Henry Martin, por ejemplo. Era un kartista muy rápido, muy rápido, y además contaba con todos los medios para poder correr a ese nivel. Eso es fundamental, poder tener, digamos, el apoyo económico para poder tener las mejores herramientas, los mejores elementos. Y eso lo tenía también Ayrton, entonces bueno, eso le permitió poder demostrar todo su talento en el karting y después rápidamente sus primeros pasos en Europa, en la Fórmula Ford,
donde tuvo rivales argentinos muy fuertes como Quique Mancilla, por ejemplo, o como Víctor Rosso, fue otro de los rivales con los que se cruzó Senna en sus carreras iniciales en Europa, y bueno, ya desde un primer momento mostraba su capacidad, ¿no? Como para seguir avanzando. Muchos de los rivales, vos recién mencionabas algunos de los argentinos, ¿qué estarán pensando hoy? Porque en el caso de Henry Martin, que tuvo la posibilidad de correr con él, o de otros pilotos argentinos que también fuera de Argentina, los que se iniciaban en el karting y tenían su talento, ¿qué sentirán hoy en día? Porque es una leyenda, toda una leyenda. A la Ayrton que tenía 15 años y corría en karting a la par de ellos. Después, al pasar del tiempo, terminó siendo un tricampeón del mundo y hoy todos lo consideramos como uno de los mejores pilotos de la historia. Sí, claramente. Fíjate que por ahí, bueno, voy saludando a la gente que va apareciendo. Lo vi a Santino Fossaroli por ahí, abrazo grande para Santi. Santi tiene más o menos tu edad, Máximo, y a la edad de ustedes, Senna ya estaba haciendo cosas en diferentes categorías en el karting, y yo creo que es con el tiempo, digamos, aquellos que tuvieron la posibilidad de correr con él van a ir agigantando esa leyenda, porque obviamente correr contra Senna en esa época no era lo mismo que correr con el Senna que después llegó a la Fórmula 1, pero pasado el tiempo y las historias, tiene un valor muy especial. De hecho, Henry creo que todavía conserva un motor que le compraron a Senna cuando vino a correr el Sudamericano a San Juan. Después Henry fue a correr a Brasil. Henry va muy rápido también, creo que incluso ha estado mejor que Ayrton en un par de oportunidades en esos campeonatos. Pero bueno, esto quiere decir de que los rivales que tuvo Senna en las distintas categorías siempre fueron fuertes, y me imagino que para ellos es un orgullo muy especial, ¿no? Haber sido rival nada menos que de él debe ser un recuerdo muy fuerte. Recién, ya que estamos hablando de los comienzos de los pilotos en karting, ¿vos pensás que fue un factor importante para la vida de Ayrton? Porque hoy, por ahí vemos a los chicos que están en Europa que no van a correr a Europa al karting. Si van a Europa directamente con 15 años, por ahí van a correr una categoría de fórmula o a otra cosa en la gran mayoría. Y por ahí se perdió un poquito eso de iniciar en los karting y formarse en los karting como dicen los pilotos de la vieja escuela. Sí, déjame saludar a Juan Fossaroli, que también pasa por acá. Juan, un crack. Hoy estuve viendo GP1. A fondo, dice. Veo todas las cosas que hace Juan, y la verdad que es un genio. Un abrazo grande para él. Mirá, el karting claramente es la gran escuela de pilotos. Si bien muchos de los que se van ahora directamente van a categorías de fórmula, pero tienen una formación en el karting. De hecho, si buscamos a los campeones actuales de Fórmula 1, el propio Hamilton, en su momento Nico Rosberg, Vettel, Verstappen, son todos chicos que hicieron sus puntos fuertes en el karting. Es claramente el puntapié inicial para los grandes campeones. Franco Colapinto es un argentino que está andando muy bien en Europa y también ha hecho cosas maravillosas en el karting, y que bueno, sigue teniendo, ¿no?, su lugar preponderante. Y en el caso de Ayrton, claramente fue su gran formación. Popi Larrauri ha contado hace poco que él llevaba el auto de Fórmula 1 como si fuera un karting, ¿no?, con el mismo estilo, de llevarlo siempre alto en revoluciones. Digamos que tenía algo diferente. Claro. Y después todo lo que él aprendió. Senna siempre contaba que no era bueno en la lluvia, que pasó un papelón la primera carrera que le tocó correr con lluvia. Entonces, cada vez que llovía, él agarraba el karting y se iba a practicar. Claro. Para tratar de mejorar la técnica, ¿no? Así que indudablemente tuvo mucho que ver con su, y vos fíjate que después, rendimiento después. Que después, 15 años después, estaba haciendo maravilla bajo la lluvia en un Fórmula 1, en un Gran Premio. Son esas cosas que por ahí diferencian a los pilotos de antes con los de ahora. Sí, están más que nada en la confianza que tiene el piloto y en el hecho de arriesgar. Hay pilotos que nunca anduvieron bien en lluvia y otros que sí, que realmente son buenos, pero hay que destacar esto en el caso de Senna, que no es que era bueno porque era mágico, sino porque el tipo vio que ahí tenía una debilidad y se cansó de hacer kilómetros bajo la lluvia en San Pablo, entrenando, ¿no?, corrigiendo técnicas, puliendo cosas, y todo eso
él ya lo estaba pensando para el futuro. Sabía que en Europa llueve mucho más. Normalmente él fue a correr la primera parte de Inglaterra y normalmente ahí hay muchas carreras con lluvia. Entonces era el punto que tenía que hacerse fuerte. Y después, bueno, terminó marcando la diferencia. De hecho, la primera victoria de Senna en Estoril, en la Fórmula 1 en el 85 con el Lotus, fue bajo la lluvia, en una carrera tremenda, donde el tipo parecía que estaba corriendo en otro lado. Tengo justo anotado una de las cosas para hablar de la primera victoria de Ayrton, que en un ratito ya lo vamos a mencionar, que justamente fue bajo la lluvia, pero antes, Ayrton tuvo su primera oportunidad de subirse a un Fórmula 1, ya saltando el medio de Ayrton entre la distancia entre los karting, entre el pasaje a Europa, luego cuando fue a Inglaterra. En 1982 tuvo la posibilidad de subirse a un Fórmula 1 por primera vez, y esa oportunidad se la daba Frank Williams. Sí, nada menos que Frank Williams, efectivamente. Ayrton venía a hacer cosas muy buenas en la Fórmula 3 británica, que era una categoría en aquel entonces muy fuerte. De hecho, había hecho un montón de récords todo ese año. Y efectivamente, Williams fue el primero que lo sentó en un auto de Fórmula 1 para hacer unas pruebas. Probó otros autos, pero el primero fue el de Frank Williams. Hicieron los ensayos. De hecho, hay muchas imágenes. Muy, muy loco pensar que después termina su vida, ¿no?, en un auto del equipo de Williams, que fue el primero que lo subió en Fórmula 1. Pero bueno, son esas paradojas del destino, ¿no?, que obviamente de la vida. Es imposible saber exactamente. Pero bueno, Senna tenía que hacer en los primeros pasos en un equipo inferior, digamos, hacerse conocer para los patrocinadores y bueno, para que todo el mundo pueda ver su talento. Pero me acuerdo que siempre se contó que anduvo muy rápido en aquellas pruebas con el Williams, no desentonó. Y bueno, ya al poquito tiempo después se dio el debut en el equipo Toleman, que era un equipo de mitad de pelotón para atrás, claramente, pero bueno, era lo que él tenía planificado hacer para ir haciéndose fuerte en la Fórmula 1, ¿no? Recién vos decías que el Toleman por ahí era un auto inferior a los demás, y eso era claro en la época que Ayrton se subía a un auto de esos, pero Ayrton pudo llevar a grandes momentos a ese auto, y uno de los momentos, creo que fue un momento que marcó la carrera de Ayrton, fue aquel Gran Premio de Mónaco que terminó segundo, y fue toda un desafío para Ayrton bajo la lluvia, obviamente, pero con un auto inferior, como decíamos recién, y él se las arregló para terminar segundo en Mónaco, no en cualquier Gran Premio, en el más importante. Sí, bueno, esa carrera creo que está en el podio de las grandes actuaciones de Senna, sin lugar a dudas. Mónaco del 84, por un montón de factores. Por el tema de la lluvia, por el tema del circuito concretamente, el circuito de Principado, todo el mundo sabe lo difícil que es, y por el auto que él tenía, ¿no? Contar con un Toleman, sabía que no tenía posibilidades concretas de pelear con los equipos fuertes. Pero bueno, apareció la lluvia y Senna se encargó de hacer un gran trabajo. Y hay otro piloto que venía atrás de Ayrton, haciendo también una remontada espectacular. Otro piloto que tampoco tuvo fortuna, lamentablemente falleció también muy temprano, Stefan Belov. Los dos venían como unos locos, pasando autos abajo del agua. Parecía que estaban en otro punto, ¿no?, en otra circunstancia, y aprovechaban. Senna y Stefan Belov venían avanzando muy fuerte los dos, y bueno, todo el mundo recuerda esa carrera porque Ayrton había alcanzado los McLaren, y finalmente se termina la carrera con bandera roja. Justamente Jack Hicks, que era uno de las autoridades de la carrera, corta la carrera antes con bandera roja, si no claramente Ayrton la ganaba. Así que bueno, quedó ese sabor agridulce para el brasileño, dulce por haber hecho un gran podio con el Toleman y un poquito amargo porque si la carrera no la cortaban, seguramente les ganaba, porque tanto a Lauda como a Prost realmente los corría con toda la furia, ¿no? Fue una de las primeras grandes actuaciones de Senna en el 84, una de las pocas, porque realmente hay que decir también que Ayrton se golpeó muchas veces en el 84. O sea, él quería ir más rápido que el auto, entonces terminaba o chocando o yéndose afuera con ese ímpetu de mejorar posiciones. Pero bueno, era la forma de que tenía de mostrar que era realmente un piloto rápido en un auto que no iba tan veloz.
Vos lo decís así y yo lo primero que pienso cuando recién estaba diciendo quería ir más rápido que el auto y por ahí esa locura de que era joven y quería ganar, me hace acordar hoy en día a Max Verstappen, porque él cometió muchísimos errores, tuvo carrerones, pero es parecido, ¿no? Con grandes distancias, con autos totalmente distintos a los de esa época, pero es muy parecido, ¿no? No estoy comparando a Ayrton Senna con Max Verstappen, estoy comparando por ahí la cabeza de un piloto joven. La cabeza de un piloto joven a la hora de cuando las cosas salen mal o por ahí cuando las cosas no salen como ellos quieren. Sí, totalmente. Con algunas cosas para aclarar, digamos, ahí en ese punto. Claramente Verstappen tenía que hacer el camino de aprendizaje y en los primeros años hizo cosas muy buenas y también muchos errores que son normales, eso está claro, pero tengamos en cuenta esto, que a la edad en que Senna estaba corriendo en karting o haciendo sus primeros pasos en Europa, Max Verstappen a esa edad ya estaba en la Fórmula 1, con ese punto, ¿no? 17, 18 años, que a todo en su momento parecía una locura, sin embargo Verstappen logró hacerlo, y además que estaba en un equipo con un auto fuerte, desde un primer momento. Un auto de punta. Con la presión de estar... Claro, un auto que relativamente le podía permitir conseguir buenos resultados. Entonces, bueno, esa es una gran diferencia, la presión es otra. En el caso de Ayrton, si funcionaba perfecto con el Toleman, y si no, ya se sabía que era un auto que no era rápido, pero en el caso de Verstappen, él se sentó en un Red Bull, y bueno, son autos en los que tiene que conseguir resultados. Entonces, bueno, esa es la única diferencia que yo puedo marcar. Pero después sí hay un montón de situaciones parecidas y que son normales, ¿no? Todo piloto cuando está arrancando... Que no pasó solo o con Senna o con Verstappen. También cuando charlábamos con Juan, que estaba por ahí, él mencionaba que Hamilton en sus comienzos también cometía muchísimos errores y hoy es sextuple campeón mundial. Es por ahí también la formación de los pilotos, el cometer un error... y es de lo más normal también. Sí, seguro que sí, y bueno, y que forma parte del aprendizaje. Por eso Senna, ese 84, lo tomó como eso, ¿no? Como la experiencia en la Fórmula 1. Fíjate que estamos hablando de que el nivel de pilotos era realmente extraordinario. El 84 fue el año del último campeonato de Niki Lauda, peleándolo con Prost, pero había muchísimos pilotos buenos, rápidos. Y bueno, ni hablar al año siguiente, Ayrton ya estaba en un mejor equipo y peleando a la punta, ¿no? Ganando y perdiendo con pilotos de mayor trayectoria dentro de la Fórmula 1. Sí, sin duda, sí. Y la verdad que lo que hizo Ayrton en su época y con un auto por ahí que no podía competir con la Ferrari, con los McLaren o con los autos más poderosos, se las arregló muy bien. Recién estábamos hablando de su paso por Toleman en 1984, donde se destacó en algunas ocasiones, como en Mónaco que mencionábamos recién. Luego el paso de Lotus, que antes mencionábamos brevemente también, donde llegaron las primeras victorias, entre ellas la que decíamos de Estoril, donde tuvo como compañero a Elio de Angelis, un italiano también que le competía a Ayrton por lo que leí, por lo que investigué. Y Ayrton ahí ya empezó a destacarse con un auto mayor y ahí a conseguir las primeras victorias, los primeros éxitos que luego lo lanzarían a lo que era la otra parte de la carrera de Ayrton, que llegarían los grandes éxitos luego de su paso por Lotus. Sí, totalmente. Lotus fue la primera gran posibilidad que tuvo Senna de estar en un equipo importante. No era, digamos, ahí vos tenías a Ferrari, que siempre Ferrari hay que tenerlo en cuenta, estaba McLaren como equipo fuerte, estaba el equipo Williams, y Lotus, que era la cuarta fuerza dentro de toda esa camada de grandes equipos de aquella temporada. Y bueno, llegó esa primera victoria para Ayrton en Portugal, otra vez la lluvia como aliada, como amiga, y aprovechó al máximo, ¿no? Una carrera en la que, si uno repasan, era impresionante lo que llovía y bueno, muchos de los consagrados terminaban haciendo trompos, estaba muy difícil la pista y bueno, Senna, por esa complicidad que tenía con la lluvia de tanto entrenamiento, pudo darle a Lotus una gran victoria, nada menos que un equipo
que en su momento supo ser también uno de los grandes equipos de la mano de Colin Chapman, un equipo con muchísima historia. Y bueno, creo yo ese auto negro de Senna, uno de los más lindos también de la historia, ¿no? Hermoso, tenía un diseño lindo, y que por esa carrera y por muchas más que Ayrton corrió con Lotus quedó la imagen de ese auto. Sí, después cambió de patrocinador para el año siguiente, cambió de color, pasó a ser amarillo el auto. También fue muy lindo y también le permitió a Senna... Camel, el famoso Camel. Exactamente. Pasó del John Player al Camel, que corrió 2 temporadas, 86 y 87. Exactamente, año 85, el primer año del campeonato de Prost, fue el de la primera victoria de Senna. Después en el 86 vuelve a repetir el campeonato Prost, ya cuando Ayrton pasa al Lotus, al amarillo, y en el 87 gana el campeonato Nelson Piquet, que tuvo una pelea muy muy fuerte con Mansell ahí en el equipo Williams. Y entonces es ahí cuando Ayrton ya se da cuenta de que ya había ganado carreras, de que ya había hecho varios podios, pero que si quería ser campeón del mundo necesitaba subir otro escalón. Tenía que subir otro escalón, efectivamente. Y allí fue cuando en 1988 llega a McLaren y llega el primer título mundial. Cuando en McLaren lo contratan a Ayrton en 1988, él ya tenía una relación con Honda. ¿Ya tenían en mente este chico va a ser campeón con nosotros? ¿O Ayrton, cuando se fue dando el año, porque justamente la definición fue mano a mano con Prost, pero en McLaren ya lo veían campeón? Sin duda le veían un talento porque lo contrataron en un equipo muy importante, pero eso ya veía, ¿no? Como esa chispa que tenía Ayrton y que era de un campeón del mundo lo que él hacía. Sí, sin duda. Pasa un poco como ves ahora con Verstappen o con Leclerc. Que vos ya sabés que son chicos que son rápidos, o en su momento cuando llegó Hamilton, por ejemplo, al equipo McLaren. Hamilton venía de correr en GP2 y vos te das cuenta que, o Raikkonen en su momento, que saltó directamente de la Fórmula Renault a la Fórmula 1, son pilotos que vos decís, son distintos, y está esa posibilidad. Por eso Honda ya lo conocía de las temporadas anteriores a Senna y se aseguraron un súper equipo. ¿Por qué? Fíjate que en McLaren estaba ya Alain Prost, que ya había sido campeón del mundo y que era más grande, obviamente. Prost era ya de la vieja guardia en ese momento, claro, de los pilotos. Tanto él como Nigel Mansell, Nelson Piquet, Gerhard Berger, eran, digamos, y Senna es como que llegaba el recambio generacional. Entonces en ese 88 en el que se juntan Prost y Senna dentro de McLaren, estaba como esa rivalidad, que ya era campeón del mundo, bicampeón del mundo en el caso del francés, y un Senna que era el que quería ganar todo, ¿no? Entonces se daba ese choque generacional, pero claramente el equipo de Ron Dennis sabía que estaba contratando a 2 de los mejores pilotos que tenía disponible la grilla, sin duda. Y además Ayrton venía con muchos problemas con los contratos con el equipo anterior. Él termina con alguna pelea incluso con el equipo Lotus por una serie de patrocinadores. Él tenía algunos sponsors personales, después el equipo no se los dejaba usar. Entonces se terminó rompiendo un poco esa relación, y eso apura también la llegada de Ayrton a McLaren, y como bien lo decís vos, con un vínculo con Honda realmente muy importante que se mantuvo hasta el final, porque Ayrton fue muy leal a los japoneses, muy leal. De hecho, él podría haber llegado antes a Williams, y sin embargo, bueno, por un pedido de la gente de Honda Japón, decidió quedarse en el 92, y bueno, ese campeonato lo ganó Mansell. Bueno, otra historia, ¿no? Pero Ayrton fue siempre muy leal a Honda porque entendió que Honda le dio la primera gran oportunidad en la Fórmula 1. Ayrton fue un piloto que le sentó muy bien en McLaren, aparte de todo esto que estamos hablando. Antes déjame saludar a Seba Porto, que estaba por ahí, a Fede Madeo también, que lo vi que pasó a Fede. A Ayrton le sentó muy bien el McLaren, y creo que la rivalidad con Prost
le duplicaron las ganas a Ayrton de querer ganar, de querer ganarle y de querer ser campeón del mundo con McLaren. Sí, ese primer año salió bien, porque en definitiva el equipo ganó el título con Ayrton, porque la rivalidad fue haciéndose cada vez más fuerte, pero todavía fue un año cordial, digamos, entre Prost y Senna. Es donde, digamos, el recién llegado le gana al consagrado. Fíjate lo que pasó en el 2007 entre Hamilton y Alonso, cuando los dos fueron compañeros en McLaren. Sí, ahí alguien ya estaba. Alguien lo mencionaba antes. Sí. Alonso ya era bicampeón del mundo, había ganado los títulos en 2005 y 2006, y llega McLaren como bicampeón del mundo y debuta Hamilton. Y Hamilton realmente le hizo batalla a Alonso fuerte. De hecho, terminan perdiendo el campeonato con Kimi Raikkonen porque la rivalidad entre ellos dos fue muy, muy fuerte, y como que Ron Dennis no, digamos, acostumbrado a la vieja escuela, no había órdenes de equipo y corrían hasta, bueno, hubo un problema incluso en una carrera en la que entraron los dos juntos a boxes y demás. Pero bueno, terminan perdiendo ese campeonato, pero fue otra de las muestras de que el que recién llega, lo primero que hace es querer ganarle al consagrado dentro del equipo, y fue un poco lo que hizo Ayrton, corriendo contra un Prost que estaba, digamos, en un gran momento. Fue una carrera, además un auto increíble, el McLaren, el MP4/4, sí. Fue uno de los mejores autos de la historia porque ganaban todo absolutamente. Ahí está, mirá, ese mismo. Exactamente. Lo tengo en la mesita de luz todas las mañanas, cuando me despierto, lo primero que veo. Espectacular. Sí, ese auto tiene una historia muy linda también. Lo encontré de casualidad en una casa de antigüedades. ¿Lo mostramos bien? En Buenos Aires. Muy lindo es. Sí, una maravilla. Se ve todo, tiene todos los detalles. Con ese auto, Ayrton gana el primer campeonato, y ese primer sueño, ¿no?, de ser campeón del mundo de Fórmula 1 lo consigue de una manera increíble en Japón. Además, si ustedes van a ver la carrera esa, la definición del campeonato, llegaban los dos con posibilidades. Senna larga en pole position y queda el auto parado en la largada. Una definición de locos. Arrancó mal, el auto quedó parado y Senna cayó al 14º lugar. Y sí o sí, para ser campeón necesitaba ganar la carrera. Y ahí empezó una recuperación fenomenal de Ayrton, manejo endiablado, y termina ganando la carrera. Incluso hace un sobrepaso muy peligroso a Prost, tirándolo contra la pared. O sea, no le importaba nada a Senna. No. Él tenía que ganar esa carrera. Justamente y ahí gana el primer campeonato. Era como la frase que él decía, ir al límite, y más en una definición de campeonato. No recuerdo bien la frase, pero él decía que siempre tenía que encontrar su límite, que él nunca iba al límite hasta que no lo creyera, y en esa definición lo demostró. Fue una definición, yo cada vez que veo el video, el auto se queda y empieza una remontada. La verdad que pocos pilotos lo podrían hacer, con la presión de estar en el mejor auto de la parrilla, con la presión de estar en una definición de campeonato contra el mejor piloto en aquel momento, que era Prost. Sí, hay que siempre tener en cuenta que por esa edad, diferencia generacional entre Prost y Senna, está claro que el nuevo siempre va a empujar más, sin medir tanto los riesgos. Y Alain Prost estaba en otra etapa de su vida también. Eso también es importante señalarlo, porque después obviamente cuando el paso de los años uno va entendiendo que los pilotos más grandes sufrieron otro tipo de situaciones en la Fórmula 1. ¿No? En el caso de Prost, él entró muy joven también, en el año 80, y era una época donde todavía los pilotos se mataban corriendo. Le tocó perder incluso un par de rivales, algunos muy cercanos a Prost, y él mismo ha dicho que en un momento dado siempre terminaba pensando el riesgo a medir, ¿no?, en cada carrera. Y en el caso de Ayrton, él iba al límite, a fondo. Él tenía otro chip mental, digamos, de ir a correr con todo, y bueno, terminó inclinando la balanza, ¿no? Ayrton siempre salía a ganar, eso no hay ninguna duda, y bueno, ese campeonato del 88 fue el primero de los tres que pudo obtener en la Fórmula 1. Termina el año, digamos, relativamente bien con Prost,
reconoce a Alain que Ayrton había sido superior y bueno, y después empezaría la guerra al año siguiente. Justamente que mencionaste eso, acá tengo un título. El título se escapa con polémicas incluidas. Dice el título de una revista, me imagino que ya sabrás de qué te estoy hablando, 1989. Fue el año donde sí comienza ahí la rivalidad fuerte entre Ayrton Senna y Alain Prost, donde sí ya se sacaban chispas dentro de las pistas y luego de esos inconvenientes fuera de las pistas también. Ese año, esa definición fue muy recordada por esa foto de los dos autos en Suzuka yéndose de pista. Fue algo para la Fórmula 1, la tensión que se sentía fue muy grande en aquel año. Sí, fue un año, el 89, realmente de esos años que se recuerdan siempre. Empieza todo el problema por un acuerdo que habían hecho los dos, donde no se superaban, después, hasta antes de la primera curva, digamos, dejaban correr la primera curva y después empezaba la batalla, porque siempre estaban primero, segundo los McLaren. Entonces, bueno, hicieron ese pacto que en definitiva fue un acuerdo entre los pilotos y lo que rompió un poco la historia entre ellos es que en una de las carreras hay un relanzamiento, digamos, paran, vuelven a largar y en la segunda largada Senna lo pasa a Prost. Entonces el francés entendía que el acuerdo también valía para esa segunda largada y Senna entendía que ya el acuerdo había pasado en la otra largada, que esto era otra cosa. Claro. Y entonces, bueno, ahí empiezan las discusiones, empiezan los problemas. En ese momento Prost empieza a hablar mucho con la prensa y tenía, digamos, una relación más cercana con Jean-Marie Balestre, que era el hombre fuerte de la FISA, la Federación Internacional en ese momento. Y bueno, empezaron todas la enemistad, digamos, cada vez más fuerte, cada vez más grande. Uno y uno iban ahí haciendo, digamos, su punto fuerte. Prost empezó a quejarse de que Honda favorecía con los motores a Senna, y entonces bueno, se empezó a romper todo adentro del equipo y termina llegando esa definición en Suzuka, en la que, bueno, no nos olvidemos que en el año 88 en Mónaco hubo otra gran actuación de Senna en la que venía sacándole una ventaja enorme a Prost y se termina pegando contra el Warray, carrera que gana después Prost, pero que en la que lo quería humillar a Ayrton, le había sacado una diferencia muy grande en clasificación y la quería hacer también en carrera. Así jugaba Senna, ¿no? Mentalmente era muy fuerte y quería aniquilar a los compañeros de equipo, a los rivales. Y después, bueno, la definición de Suzuka, que tenía la particularidad de que llegaba primero en el campeonato Prost y segundo Senna. Con los dos fuera de carrera, automáticamente el campeón sería Alain Prost. Y exactamente, ya había mucha polémica porque habían cambiado la posición del poleman, digamos, de largar siempre de adentro, largando de afuera, donde la pista patinaba mucho más, y lo complica de alguna manera esa decisión a Senna. Y bueno, todos recuerdan la imagen, ¿no?, de cuando Ayrton intenta superarlo antes de la chicana a Prost, se enganchan los autos, hay muchos que ven en las cámaras a bordo como Prost cierra, digamos, a propósito, para engancharlo a Senna. Es muy difícil saber, ¿no?, qué es lo que pensó cada uno. Lo concreto es que, bueno, Ayrton pide ayuda, va por una calle auxiliar, entra a boxes, cambia la trompa que se había roto y sale endiablado a ganar la carrera. Lo supera Alessandro Nannini, que era el piloto de Benetton, que estaba primero en ese momento. Ayrton gana la carrera y después lo desclasifican porque usó un pedazo de la calle auxiliar para volver a la pista que no estaba permitido, que después, para el año siguiente, se cambió como lo había hecho Senna. Eso le dio mucha bronca a Ayrton también, porque a él lo penalizan por usar esa escapatoria y por reglamento al año siguiente lo ponen así. Pero ya está, ya era otra historia. Era otra historia. Así que bueno, lo desclasifican a Senna, Alessandro Nannini queda como ganador de ese gran premio, fue la única carrera que ganó el italiano en Fórmula 1, y eso automáticamente le da a Prost, sin haber sumado ninguno de los dos, porque Prost quedó tirado ahí con el auto roto, le da el título de campeón del mundo y así obtiene su tercer campeonato.
que eso iba a abrir el juego para la revancha, la venganza del año 90, ya digamos con Ayrton en McLaren y con Prost yéndose a Ferrari, que bueno, también fue todo un caos, ¿no? Ahora un ratito te iba a hablar de la revancha, entre comillas, de Ayrton el año siguiente, pero yo creo que justamente esas dos maniobras polémicas dejaron imágenes. La de 2009, la del 89 dejó la imagen de Ayrton desesperado pidiendo ayuda para volver a la pista, y por el otro lado Prost levantándose tranquilo del auto, sacándose el casco, yendo caminando. Era fuerte en ese momento. Sí, imagínate que Prost por ahí lo que menos iba a pensar es que Ayrton iba a volver a la carrera. O sea, estaba todo perdido. Y sin embargo el brasileño cambió la trompa del auto y volvió a salir a la pista, demostrando la tenacidad que tenía Ayrton. Y sí, fue una imagen que fue muy rara ver a Prost sacándose el casco y él mismo mirando cómo Senna pedía que lo empujen para volver a la pista. Y bueno, fue el principio de todo, digamos, lo que iba a venir después en el 90, porque ya la definición del 90 fue mucho más caótica, digamos, en cuanto a lo que vimos, ¿no? Casi te diría que rozando lo reglamentario en todos los aspectos. Completamente al límite. Y justamente ahora sí, hablando del bicampeonato con McLaren de Ayrton y la revancha frente a Prost, ese momento que las cosas se dieron igual y Ayrton, unas semanas anteriores, no recuerdo bien, a Ayrton le hicieron una pregunta si Prost le pedía perdón, estaba la posibilidad de reconciliarse, y Ayrton dijo si Prost me lo pide sinceramente, algo así había dicho Ayrton, y una semana después Ayrton tuvo su revancha. Y fue otro de los capítulos en la historia de ellos dos, en la historia de su rivalidad, que quedaron marcados, la definición del 89 y la definición del 90, donde esta vez las cosas se invirtieron, y ahí sí veíamos las imágenes de Ayrton saliendo tranquilo del auto, sacándose el casco, y el que tenía bronca era Prost, y el que salía campeón era Ayrton. Sí, porque llegaron al revés. En la definición esta vez Senna adelante de Prost, y si quedaban afuera los dos, el campeón era Ayrton, y directamente Senna no lo dejó ni doblar a Prost. Volvían ahí, estaba todo muy raro otra vez ese año respecto a Jean-Marie Balestre. Me acuerdo que Ayrton cada vez que quería celebrar en el podio es como que no lo dejaban festejar tanto las victorias, y había toda una, mismo de la prensa de ese momento, que por ahí bancaba más a Prost en algunos lugares, y otros que bancaban a Senna, obviamente, pero bueno, era como que se había hecho una película ahí adentro, y Alain Prost declarando que Senna se creía Dios, que corría sin importarle los riesgos, todo muy, muy, muy fuerte era, ¿no?, en ese punto. Y bueno, termina esa definición donde Ayrton se cobra de alguna manera revancha de lo que había pasado el año anterior, gana ese campeonato, que fue uno de los campeonatos más tristes que ganó Senna, porque él después mismo iba a reconocer que no estaba, digamos, no estaba feliz por lo que había hecho. Él siempre como que dijo que no estaba orgulloso por eso, pero que era lo que tenía que hacer, ¿no?, para ganar el título, producto de lo que había pasado el año anterior y de un montón de cosas que nunca nos vamos a enterar nosotros de las negociaciones internas. Entonces, bueno, ahí se da ese tercer título que trajo muchos problemas para Senna, porque me acuerdo que lo habían suspendido después de la carrera, no sabía si iba a volver a correr, tenía una sanción, le querían sacar la licencia de piloto de Fórmula 1. Él se vino a Brasil muy mal, y casi que, digamos, no sabía si realmente lo iban a dejar volver a correr, ¿no?, después de lo que había pasado en Japón. Por momentos pensó en abandonar. Sí. Pero bueno, después se repuso, se rehizo, y ya definitivamente con un 91 brillante, con un Gerhard Berger como compañero de equipo, un equipo mucho más tranquilo, puertas adentro, Senna tuvo un año brillante en el que conquista su tercer campeonato, ¿no? Justamente Ayrton, bueno,
antes en 1991 tuvo una lucha con Nigel Mansell y lograba su tercer campeonato, un Mansell que tenía un autazo también y años después lo iba a demostrar, ganando un campeonato que fue un campeonato demoledor de Mansell, viendo las estadísticas, viendo los números, y justamente en 1991 Ayrton logra una victoria que él esperaba mucho, que no se le estaba dando, y la termina con las manos rotas, con la caja de cambio trabada. Fue una historia aparte la de Ayrton en Brasil del 91. Sí, porque no podía ganar. No podía ganar delante de su público y era una de las cosas que más quería Senna, ganar en Brasil. Y finalmente cuando se da esa posibilidad, él tenía una buena diferencia y se traba efectivamente la caja de cambios y le toca hacer las últimas vueltas en una sola marcha y termina todo acalambrado, porque tenía que tener la palanca de cambio para que no salten las marchas, hacer todo con un solo brazo. Bueno, fue un desgaste físico fenomenal para el piloto brasileño. Y bueno, está la imagen, ¿no?, de que él para el auto en la vuelta de honor y llorando. Y entra todo, digamos, no podía mover los brazos, no pedía que no lo toquen. Claro, pedía a la gente, lo querían abrazar quienes estaban ahí, y era el único que le permite que se acerques al padre, a Milton, para que esté cerca de él, pero que no lo abrace, no lo toque porque le dolían los brazos. Y siempre recordamos ese podio, ¿no?, en el que no podía levantar el trofeo, y que, bueno, cuando lo quieren ayudar hace un último esfuerzo para levantarlo. Bueno, fue un momento realmente impresionante y consigue esa victoria. Y la imagen echándose champán él mismo. Sí. Son fotos que quedaron en la historia de Ayrton y que cualquier fanático de la Fórmula 1 quisiera tener un cuadro con esa foto en su casa. Te quería preguntar si te acordás cuando escribiste esta revista de En Carrera, justamente. En Carrera del 2004 fue cuando se cumplieron 10 años del fallecimiento de Ayrton Senna, una revista que vos mismo escribiste en aquel momento cuando hacías este programa. Sí, me acuerdo que lo disfruté mucho porque tiene muchos recuerdos, historias y bueno, repaso a la carrera de Senna. Además hacía 10 años, ¿no?, que había pasado lo de Imola y era como que uno no podía creer todavía. Creo que nos pasa a todos, incluso los que estamos acá, que nos acordamos, los que teníamos memoria, digamos, y estábamos viendo las carreras en esa época, qué estábamos haciendo, ¿no?, ese día. Es como que te marca para siempre lo que pasó en Imola. Y sí, recuerdo ese trabajo con mucho cariño. Creo que Ayrton fue inspiración en un montón de cosas, como piloto, como deportista. Con el tiempo yo también aprendí a admirarlo a Prost como lo que fue el gran rival, ¿no?, de Ayrton Senna. Dos estilos totalmente diferentes, pero claramente Ayrton con Lauda, en ese grupo de pilotos con Mansell, son tipos que han hecho cosas extraordinarias. Y después Ayrton, ya luego del tercer campeonato, él se queda, como te digo, en McLaren. Él tenía un contrato para ir a Williams en el 92, que fue cuando Williams revolucionó con un auto con suspensión activa, que era fenomenal el Williams. Pero él decide quedarse un año más con Honda, por lealtad al equipo. Y bueno, fue un año realmente malo para él, donde gana apenas un puñado de carreras, entre ellas la de Mónaco, que le gana Mansell. Faltaban, creo que 8 vueltas para el final de la carrera y Mansell entra a boxes y ahí Ayrton toma la punta y después nunca más lo pudo pasar. Justamente estoy acá con la diferencia y no llegó nunca. Estoy acá con un titular justamente que dice 1992 una temporada para el olvido. ¿Fue verdaderamente 1992 el año que Senna empieza a pensar si su carrera está para continuarla en McLaren? Por el funcionamiento del auto ese año, que no fue el mejor, por más que estuvo arriba, que peleó victorias, ganó carreras, hizo podios. ¿Fue verdaderamente el año que Ayrton se empezó a cuestionar su estadía en McLaren? Sí, y empezaron a pasar cosas. Porque ese año 92, en el que Senna gana en Mónaco y después
Mansell gana las 5 primeras carreras consecutivas con el Williams, o sea que el campeonato fue para Nigel Mansell. Empezaron a pasar cosas. Honda anuncia que se va a finales del 92. O sea, le pidió a Ayrton que se quede un año más en el 92, pero como vieron que no podían ser competitivos, deciden retirarse a finales del 92. Entonces, Ayrton, que había tenido un contrato para Williams, ese año queda medio desarmado sin los japoneses. ¿Y qué pasa? Mansell sale campeón en el 92 de Fórmula 1 y se retira y se va a correr IndyCar en el 93. Entonces deja el Williams y vuelve a la Fórmula 1 Alain Prost, que en el 92 no corrió. Se había tomado sabático después de los problemas con Ferrari y todo lo que había pasado con Senna. Entonces, Williams contrata a Prost para el 93 y en la cláusula lo único que exige el francés, entre otras condiciones, era que no lo quería a Senna de compañero de equipo para 1993. Entonces Ayrton se encuentra a finales del 92 que Williams no podía ir por ese contrato de Prost y que Honda se retiraba de la Fórmula 1. Entonces queda en el 93 en el equipo McLaren con un motor muy pobre que había conseguido Ron Dennis, que era un motor Ford, pero que estaba muy lejos de ser competitivo en la Fórmula 1. Y es lo que a Ayrton, digamos, pasa en el 93, un año realmente también muy malo. Lo único que se rescata de ahí es la victoria fantástica en Torrington Park. Con el famoso auto vuelta, número 8. Exactamente, la vuelta fenomenal en la que en una vuelta supera a Carl Bendingler, a Damon Hill, a Alain Prost y a Schumacher. Los fulmina. Y en una vuelta pasa de quinto a primero. Fue una carrera maravillosa. ¿Pero por qué? Porque llovía, porque los autos en condición de lluvia equipara para abajo en cuanto a las potencias, pero realmente no tuvo ninguna posibilidad de nada, ¿no? Ayrton ahí. Así que él tiene que esperar. Prost firma por un solo año. Alain sale campeón en el 93, su último campeonato, el cuarto, y ahí sí definitivamente se retira. De hecho, la última carrera de ese año se da en Australia, en Adelaida, gana Ayrton Senna, y es el podio donde lo invita a Prost al primer lugar. La reconciliación. De alguna manera, eso ya venían hablando. Hacía bastante tiempo que venían hablando. Nada más que, fue como una reconciliación para el público, para los fanáticos. Exactamente. Eso ya venían restableciendo su relación, porque bueno, obviamente cuando no son compañeros de equipo, no hay lucha directa, eran bastante cordiales entre ellos, y en esa carrera se da esa imagen de que Senna lo invita a Prost al primer lugar y la despedida del francés, y además bueno, eso le dejaba el lugar libre a Ayrton para ir a correr a Williams, finalmente, aunque él también estaba mirando a Ferrari. Senna quería ir a correr a Ferrari, tuvo algunas eso te iba a preguntar. En el 91. Eso te iba a preguntar, ¿qué tan cerca estuvo? ¿Estuvo verdaderamente cerca? ¿Fueron algunas reuniones más? ¿O él ya tenía en mente escuchar a Ferrari, pero ir a Williams? No, estaban en negociaciones. En el 91 quizás fue uno de los años que más cerca estuvo. Pero bueno, no era todo tan fácil. Había otros contratos, claro, y había que esperar que se den los caminos. Pero yo creo que Ayrton hubiese hecho los 2 años de contrato en Williams y seguramente hubiese ido a correr a Ferrari. No sé si para terminar ahí, pero sí, digamos, hubiese intentado llegar a Ferrari. Un campeonato más. Pero bueno, no se pudo. Claramente él con Williams se dio cuenta enseguida en el 94 que no estaba bien. Hizo las 3 pole position, no pudo terminar ninguna de las dos primeras carreras por desperfectos y empezó a estar muy preocupado, ¿no? Porque el auto no andaba y porque el Benetton de Schumacher volaba, realmente andaba muy rápido. Así que bueno, ese fue, digamos, la llegada a Williams, así fue el camino, ¿no? De Ayrton a Williams, después de 2 años muy complicados en McLaren, intentando otro camino, ¿no? Para volver a resurgir. Y bueno, lamentablemente ya todos sabemos cómo terminó, ¿no? ¿Te acordás el día, el fatídico día? Antes vos decías pensar que estabas haciendo. ¿Qué estabas haciendo vos el día en que te enteraste, que por ahí prendiste el televisor y te enteraste la noticia, todos los diarios?
Hoy yo veía una foto de una señora leyendo el diario, llorando de la noticia de que Ayrton había fallecido. ¿Te acordás de aquel día precisamente? Sí, yo me estaba yendo a una carrera de karting que transmitíamos ahí con la radio, con Héctor J, y se suspende la carrera por lluvia, así que a mitad de camino nos enteramos de que no se corría porque estaba lloviendo en la zona de la carrera y pegamos la vuelta. Y me acuerdo que uno de los primeros con los que hablé cuando me entero del accidente fue con Damián Mari. Nada, no podíamos creer y por supuesto que quedás como choqueado, ¿no? Ante semejante noticia. Siempre recuerdo las transmisiones. Estaba Felipe Magoff allá en Imola y Fernando estaba en Buenos Aires, que eran los que iban llevando la transmisión de Fórmula 1 y bueno, como a las 5 o 6 de la tarde se oficializó. Informó oficialmente exactamente el fallecimiento de Ayrton, que bueno, nada, fue una noticia de esas que todavía al día de hoy hacen ruido, ¿no? Y vos sabés que, bueno, todos sabemos que ese fin de semana arranca pegándose Barrichello, después Ratzenberger, que muere el día sábado, y Damon Hill contó en su libro una historia muy, muy fuerte que Ayrton iba a cambiarse al motorhome del equipo Williams y estaba la esposa de Damon ahí muy preocupada porque ya se había matado el piloto austríaco y entonces Senna le dijo a la mujer de Hill que no se preocupara por Damon, que estaba en un buen equipo y que esté tranquila, que las cosas iban a salir bien. Y bueno, eso fue el domingo a la mañana, el día de la muerte de Senna. Obviamente momentos más tarde después pasa el accidente y lo que siempre impresionó a Damon fue que obviamente con todo el shock de la muerte del brasileño y demás, la carrera siguiente fue en Mónaco y cuando el equipo traslada todo a Mónaco, ahí corrió solo Damon Hill, no hubo, digamos, dos autos en el equipo Williams. Encontraron adentro del motorhome, de la casilla, digamos, del equipo Williams, porque nadie revisó nada, digamos, entre una carrera y otra, claro, estaban todos mal. La ropa que había dejado Senna, que se había cambiado ese domingo a la mañana, estaba en el motorhome todavía del equipo Williams. O sea, él usaba una remera de Seninia con el dibujito. Claro. Estaba todo tal cual en el semirremolque del equipo Williams. O sea, son situaciones impactantes, ¿no? Que estuvieron sí. allí. Sí, historias que te dejan marcado, porque uno por ahí se plantea mucho, ya estamos sobre el final, faltan 5 minutitos, sí. Se plantea mucho, ¿qué pasó? ¿Por qué la Fórmula 1 no suspendió esa carrera? Ayrton la quiso suspender, por lo que tengo entendido, hizo una reunión Ayrton, ¿no? Él, digamos, como que intentó hacer una movida con los pilotos, pero no hubo apoyo. Y él tampoco decidió dejar de correr, porque podría tranquilamente haber dicho yo esta no largo. De hecho, el médico de los pilotos intentó convencerlo, un viejo amigo de Senna, ya está, vámonos a pescar. Y él le dijo que no podía dejar. Se dieron todas las cosas, digamos, como para que finalmente termine de esa manera. No hay demasiadas explicaciones. De hecho, todavía sigue habiendo muchas conjeturas a qué fue lo que falló, si el auto se desinfló mucho las gomas en la espera con el safety car y panchó contra el asfalto, por eso perdió el terreno rumbo a Tamburello. Si finalmente se rompió la columna de dirección que habían arreglado la noche anterior. Nadie concretamente todavía tiene la verdad, más allá de que se han hecho investigaciones y demás. El auto estuvo mucho tiempo tirado ahí en Bolonia, ¿no? En un lugar donde hacen investigaciones. Así que bueno, fue todo muy triste, muy, muy triste sin lugar a dudas. Y a partir de ahí cambió la Fórmula 1, porque cambiaron los circuitos, Tamburello la modificaron, hicieron una chicana, empezaron a pedir otras exigencias, empezaron a mejorar los habitáculos, después más adelante apareció el Hans para trabajar en el cuello de los pilotos, le empezaron a aparecer las cabinas más cobertura para los pilotos en los alrededores. Bueno, todo eso fue
a partir de ese fin de semana en el que murieron Ratzenberger y Senna. Pero bueno, ya estaba, ¿no? Fue un momento que marcó para siempre a la Fórmula 1 y muchos fanáticos dejaron de ver la Fórmula 1 a partir de la muerte de Senna. Eso también es cierto, mucha gente es como que no quiso saber más nada con la Fórmula 1, sean o no hinchas de Senna, es como que bueno, ahí se terminó una historia, una etapa, y bueno, fue muy duro, ¿no? Verlo en vivo, a quien estaba liderando en ese momento la carrera y siendo quien era, fue un golpe muy, muy fuerte, pero bueno, ha dejado una huella de inspiración realmente muy grande y al día de hoy, como te decía al principio, lo seguimos recordando, ¿no? Queda un minuto exactamente, rápidamente. Una obra de arte para mí. El de 1988, el del primer campeonato. ¿Qué significa esto cuando lo ves y también para todos los que nos están mirando? Bueno, claramente los colores que identificaron a Ayrton, que no necesitan mucha presentación, un casco emblemático, un casco que marca, que uno lo ve y emociona, y que de alguna manera nos hace recordar a Senna en todo momento. A este gran campeón, a este gran piloto, admirado por Juan Manuel Fangio, y que estaba decidido siempre a dar lo mejor, con mucha determinación, con mucho sacrificio y dejando enseñanzas muy lindas, que con el tiempo después fueron apareciendo y que uno las puede tomar para un montón de cosas que hace en la vida, ¿no? Así Quedan 10 segundos.